Seguimos en esta tertulia de jueves 18 de mayo de 2023 con Esteban Valenti, Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz y Hernán Bonilla. ¿Salimos del agua? Que llegue. Bueno, mañana de tardecita, noche, ojalá. Vamos al segundo tema que tenemos para debatir hoy. Cabildo Abierto presentó el lunes la nueva versión de uno de los proyectos de ley prioritarios en su agenda, el que crea un procedimiento para la reestructuración de deudas de personas físicas. El texto ingresó en el Parlamento una semana después de que el partido, liderado por Guido Manini Ríos, advirtiera que si a fin de este mes no se acuerda una iniciativa de este tipo, Cabildo Abierto saldrá a recolectar firmas para que sea votada en un plebiscito. Hablando en conferencia de prensa, Manini Ríos lo planteó en estos términos. Cabildo Abierto va a recabar a partir de este momento la posición de los distintos partidos del Parlamento y va a evaluar la posibilidad de aprobación de este proyecto y si las posibilidades o los apoyos recibidos no son los que permitan pensar en una aprobación del proyecto, bueno, luego a decidir cuáles son los próximos pasos. Hemos dicho que estamos dispuestos a recorrer todos los caminos para encontrar solución a este tema. Creemos que el nivel, la cantidad de gente que hoy está afectada por este sobreendeudamiento tiene carácter ya de escandaloso y no estamos dispuestos a seguir mirando para el costado en un tema que se debió haber planteado muchísimo antes. El proyecto cabildante, concebido en los últimos días, crea el concepto de deuda justa, una suerte de límite a la hora de acordar la cifra para la reestructuración. Ese monto equivale al monto pactado en un inicio más una tasa efectiva anual de hasta 2%, pero no pudiendo superarlo y restando los pagos que sí haya efectuado a la fecha el deudor. De no haber acuerdo, el juez podrá determinar la reestructuración judicial forzosa sin excederse de ese límite de recargo, o sea, esa deuda justa. Otra de las innovaciones son los topes máximos a los intereses que pueden aplicar los acreedores por sus préstamos. Bueno, algunas repercusiones. El proyecto ya tuvo reacciones negativas. Por ejemplo, consultada por el diario El País, la senadora Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada nacionalista, fue concluyente. El nuevo proyecto es el mejor ejemplo de la voluntad anunciada por Cabildo Abierto de diferenciarse de sus socios en el oficialismo, dijo. ¿Cómo vieron esta iniciativa? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién quiere arrancar? Hoy, ¿a quién le tocó arrancar? A Hernán, ¿no? Sí. Empezamos ahora por el otro lado. Vamos por las mujeres que hoy fueron para el final. A ver, Ana Laura, dale vos. A mí me parece un temazo, ¿no? O sea, me parece un tema que Uruguay tiene hace bastante tiempo, que al que no le ha hincado el diente y que es un problema profundísimo para la vida de un montón de gente, ¿no? O sea, los niveles de intereses de usura que se permiten son un tema que no se ha discutido. El nivel de, hay cosas, por ejemplo, que están reguladas, cómo se publicitan, y esta no, por ejemplo, y me parece que es un tema también muy relevante, sobre todo en un país con una educación financiera bastante pobre durante el trayecto educativo formal y como opinión pública, digamos, la gente en Uruguay no tiene necesariamente un entendimiento profundo de lo que significa meterse en un préstamo de esas características y los niveles de interés y el impacto que eso va a tener en su vida. Entonces me parece que el tema es un tema, me parece que es de las cosas interesantes que Cabildo trae y pone sobre la mesa, con las que uno puede tener acuerdo. Después, el proyecto puntual tiene algunas cuestiones que hacen pensar en su absoluta imposibilidad de ser aprobado en estos términos.
Cosas como, por ejemplo, los ingresos techo, digamos, que son un poco altos y que en realidad una persona que tiene ingresos superiores a los 100.000 pesos en general va al sistema financiero más tradicional a pedir un préstamo, o sea, va a un banco y no necesariamente a otro tipo de organizaciones que son en general las que suelen poner tasas de este tipo, que además estos problemas se dan sobre todo en préstamos al consumo y el proyecto intenta abarcar préstamos de otro tipo, lo que complica y complejiza todo el proceso de análisis del proyecto y lo hace también bastante inviable de pensar en que se apruebe. Entonces, nada, por un lado me parece que es una muy buena idea y me parece muy bien que el Parlamento se siente a pensar esto, porque de verdad es de esas cosas que tienen un impacto muy relevante y directo en la vida de mucha gente. Hay familias que están en el clearing y hundidas en millones de préstamos remil financiados por vez número 200 porque no pueden hacer frente a eso y quedan en una situación de arrinconadas donde es imposible pensar en salir de una, o sea, no hay una salida, y la angustia y la desesperación que produce la no ver ni un puntito de luz cuando vos estás endeudado de esa manera es realmente muy difícil, y en general el puntito de luz termina siendo una refinanciación planteada por el mismo lugar que te prestó la plata, con tasas que son 10 veces peores, donde no vas a salir y otra vez no vas a poder pagar, y eso implica además problemas de acceso a otro tipo de cosas, porque cuando vos estás sindicado como un deudor problemático, también tenés falta de acceso al sistema de manera profunda. Entonces me parece eso. Esteban. Bueno, las cifras creo que son la mejor demostración de que estamos hablando de un tema social, económico y político de primera importancia. Hay 1 millón de personas en el clearing, 600.000 incobrables. Eso es solo una parte. Lo que no hay registrado son los préstamos paralelos y clandestinos dados en los barrios y en alguna zona del interior del país a tasas más bajas porque están dados sobre la base del delito. Y tercero, lo hemos hablado, ¿no? Varias veces. En las distintas etapas que tuvo este proyecto, el tema ha aparecido acá con esas connotaciones. El elemento son los cheques diferidos, que no figuran en ningún dato macroeconómico, pero que es una también parte de la enorme cimitarra o guillotina que tiene la economía uruguaya. Reflejan además que la gente no llega a fin de mes, no es solamente por el consumo, es también un escape para llegar. Entonces, el tema, el Frente Amplio lo tendría que haber resuelto mejor, lo digo claramente. No tendría que haber convivido con él sin abordarlo. En segundo lugar, acá no hacer nada es que en algún momento este tema va a explotar, porque es exponencial la masa de problemas, porque además crece la morosidad, crecen los intereses para cubrir la morosidad, donde no crece la morosidad, donde te pegan 3 tiros y no pagás, ¿está claro? Ni que hablar lo que crece la morosidad en los cheques diferidos. Ahora, ¿qué sucede? Este proyecto así como está, el tema está absolutamente obligatorio, hay que tratarlo. Porque eso de que si es muy complejo, y las cosas complejas son las que hay que afrontar. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo leí el proyecto. El proyecto está hecho para que no se apruebe, porque es una operación política de cabildo abierto para salir a juntar firmas, y con estas cifras y las promesas de las limitaciones que impondría en la Constitución, con lo cual es extremadamente peligroso. Todos los que son elementos económicos de este tipo, incluirlos en la Constitución, puede sonar bien, puede ser la única solución formal, pero desde el punto de vista de la conducción de un país es jugar con fuego, dinamita y TNT juntos, ¿no? En algún momento va a explotar. Entonces, claro, es como, ustedes se acuerdan los temas de los jubilados, ¿no? Cada vez que había alguien que quería, metía una cuestión para los jubilados, y como los jubilados son una masa enorme y estaban sus intereses, era probable que se aprobara. Bueno, yo espero que el sistema político uruguayo no se suicide, no tratando el tema, porque puede haber muchos que se escuden en que ese proyecto es inmanejable,
para no tratar el tema. Bueno, es un poco la visión de Cabildo, ¿no? Porque recordemos que Cabildo había presentado un proyecto para abordar el tema y fue rechazado, ¿no? Rechazado por algunos legisladores del Partido Nacional y algunos del Frente Amplio. Está hecho para que sea rechazado. Después, posteriormente, en el oficialismo se señaló, bueno, que el Ministerio de Economía iba a presentar una iniciativa para atender el tema, salvando las diferencias que tenía con Cabildo. El Frente Amplio presentó también un proyecto similar, pero igual, como dice, el tema no avanzaba, seguía trancado. Cabildo Abierto presentó ahora esta otra iniciativa. Y no es casualidad que lo haya presentado poco día después de la crisis de Cabildo Abierto adentro. Era la principal herramienta filosa que tenía y la jugó. Entonces, yo creo que hay que seguirla de todos los puntos de vista. No ser lo peor que se puede hacer en estas cosas, porque se pagan de manera horrenda por las sociedades, incluso por aquellos que creen que van a haber resuelto su problema, los deudores, que pueden terminar con aparente alivio que después les explota de otra manera, ¿no? Es hacer demagogia. Y yo creo que este es un proyecto para que no se apruebe y para que Cabildo salga a juntar 250.000 firmas, que se pueden juntar, no son las 700.000 firmas de la LUC, y que considera que va a ser su nuevo... A ver, ¿cuál fue su argumento clave de Cabildo en las elecciones pasadas? Las jubilaciones militares, la familia militar, y ahora está construyendo otro discurso porque no sube en ningún lado. Marcelo dice desde la audiencia: son interesantes los movimientos de Cabildo Abierto, genera agenda permanentemente atendiendo a nichos de votantes desesperados. Por un lado, los padres desesperados que no pueden ver a sus hijos. Por otro, con los desesperados financieros. Fidelizan votantes y aparecen en los medios generando agenda, dice. A ver, Cecilia, ¿vos cómo lo ves? ¿Y no será al revés? ¿No será que lo que está haciendo Cabildo es escuchando a la gente y tratando de resolver los problemas con las herramientas que tiene, que son las legislativas? Porque, a ver, quien recorre cualquier lugar, no solamente en el interior, sabe que uno de los problemas mayores que tiene la familia uruguaya, clase media y clase media baja sobre todo, es el endeudamiento familiar. Pero además el endeudamiento, que sobre todo en este último tiempo, con lo caro que están las cosas, se ha transformado en un endeudamiento al consumo, y eso lo dieron los cierres económicos del año pasado. O sea, la gente se está endeudando para comer y para comprarle los útiles y la ropa a los gurises para ir a la escuela. Y eso es una realidad. Entonces, si ese endeudamiento encima tiene unas tasas de interés del 150%, ¿cómo no va a ser un tema prioritario? No es salir a buscar nichos para fidelizar votantes, sino yo creo que es al revés, que es escuchar los problemas reales que tiene la gente e intentar tratarlos de resolver con las herramientas que se tienen. ¿Y cuáles son las herramientas que se tienen? La legislativa. O sea, Carlos también desde la audiencia dice: Cabildo sale de la nube y se planta terrenalmente. Era hora de que alguien lo hiciera, dice. Pero es que yo creo que es así, porque además te pasa cuando vos estás con la gente. Vos querés hablar de un tema que puede ser hasta filosófico, pero la gente está preocupada en que mañana le cae la cuenta, que no la puede pagar, y que en realidad si no la paga mañana, que es de 2.000 pesos, la va a pasar a pagar la semana que viene a 3.000, porque así están viniendo los intereses. Entonces es una locura, porque la gente no está pudiendo poner cabeza y foco en las cosas a largo plazo, incluso a veces a mediano, porque está con los problemas cotidianos. Y esos problemas cotidianos, el Estado resulta que se le antoja mirar para el costado. Entonces, la verdad que el tema que se plantea del endeudamiento familiar no es solo un tema de hoy, es un tema que va hacia adelante, porque va a seguir cayendo la gente en los sistemas financieros ilegales, no regulados. Y eso ya está existiendo en muchos departamentos del interior, lamentablemente, y eso genera un mayor problema que está vinculado con lo delictual, como bien decía recién Esteban. Ahora, ponerle a eso que esto es un operativo político por la crisis que pasó hace una semana atrás, y no, porque Cabildo hace años ya que viene intentando poner arriba de la mesa y hacer discutir al sistema político que no quiere discutir este tema. Un tema que tiene dos aristas: por un lado es la gente y por otro lado el sistema financiero, que al sistema financiero no le interesa que este tema se discuta, y hay muchos intereses pesados ahí que van a trancar la discusión de este tema.
Yo por lo menos lo veo de esa manera. Hoy ya hay alguna repercusión en ese sentido. Por ejemplo, veía en la tapa del semanario Búsqueda, se menciona una fuente del ámbito bancario, dijo a Búsqueda que con este proyecto las personas podrían perder el incentivo a ser buenos pagadores si las condiciones de reestructuración son mejores que aquellas a las que hoy se toma el crédito. En ese caso, agregó, las empresas que financian el consumo tampoco tendrán incentivos a prestar dinero, provocando que quienes necesiten crédito acaben optando por recurrir al mercado informal, donde existen otras tasas y otras reglas. Estimó que, de votarse la ley, sería de aplicación más para financieras que entre clientes de los bancos. También planteó dudas sobre cómo se implementaría. Amenaza, ¿no? Parece dificultoso cuando se habla de unas 600.000 personas yendo a defensa del consumidor y luego a los juzgados, dice. Sí. Eso parece más amenaza, suena más amenaza que otra cosa, ¿no? No les vamos a dar más crédito si votan esto. Suena más amenaza. Pero nadie dice nada de que eso pueda ser un operativo político. Es un operativo político. ¿Lo de qué? ¿Lo de las financieras? Es que obvio. Sí. Es su existencia absolutamente escandalosa. Hernán, a ver, el economista. A ver, comencemos por lo que estamos de acuerdo. Los tres dijeron, y yo comparto, que es un problema real, que afecta a un gran número de personas, que requiere abordarse de alguna forma. Yo creo que sí, es evidente que hay un tema, no me parece que sea un invento, y creo que merece ser abordado. El asunto es ahora cómo lo abordamos, de qué forma. Por alguna razón, la última versión del proyecto de Cabildo es más radical que el original, ¿no? Que se venía negociando, que podía haber alguna versión acordada con otros partidos, que podía haber un proyecto alternativo del Poder Ejecutivo, y que introduce algunos temas que yo creo que efectivamente hacen que sea muy difícil negociar desde este proyecto, y que como está planteado, resulta invotable, ¿no? El tema de la deuda justa y los topes de tasa de interés son conceptos que de la Edad Media, ¿no? Sin ponerle medieval en términos peyorativos, es como se pensaba en la Edad Media, y se veía que en términos negativos el sistema financiero y los préstamos y demás. Haber superado eso y haber desarrollado un sistema financiero fue lo que permitió la revolución industrial, la globalización y todo lo que permite el nivel de riqueza que tenemos hoy los seres humanos. Estaríamos en un nivel infinitamente inferior si no hubiéramos superado esa etapa. Yo creo que el mecanismo, el tema de cómo se topean las deudas, el tema de los intereses, el mecanismo para el que las personas pueden actuar sobre el tema es muy malo, ¿no? El diseño es muy malo. Pero existe uno, Lo que pasa es que el Banco Central te impone, digamos, tasas que vos podés aplicar en la financiera multiplicándolas. Entonces existe un mecanismo. El problema es meterlo en la Constitución. Meterlo en la Constitución es otro problema, sin duda. Pero yo creo que, como suele suceder, primero yo no creo que es un tema necesariamente para un proyecto de ley. Pero bueno. ¿Qué sería? ¿Podría ser normativa bancocentralista, decís vos? Sí, pero no digo que existe un problema, no quiere decir que haya que tener un proyecto de ley, que también es una reacción muy típica, pero es cierto que este tema empezó a estar arriba de la agenda, de la mesa y de la discusión pública, y que se empezó a hablar de que era un gran problema desde que Cabildo está pinchando con el tema, ¿no? También es cierto, ahí tiene cierta gran virtud Cabildo de haber levantado una bandera que estaba por ahora totalmente ausente de la discusión política, ¿no? Y ahora todos decimos, es un gran tema. Cuando salieron las cifras públicamente, y lo discutimos acá, de 1 millón de inscritos. Pero eso fue cuando Cabildo Abierto ya estaba con el tema. Fue porque iban las autoridades al Parlamento, se daban distintas instancias en el Parlamento a partir de ese proyecto de Cabildo Abierto, y ahí fue que apareció ese número. Yo estoy de acuerdo. De hecho, ese número del millón salió en una comisión cuando fue la gente del Clarín a pedir de los senadores.
Ahí lo que fue que parecía. sale. Yo estoy Y de los acuerdo. 633.000 personas que ya son consideradas deudores incobrables, que ya es un paso mucho más. Ahora son todavía, mucho que la- más. Bueno, ese número también salió de la comisión. Y también el número de que una deuda iniciada en 27.000 pesos terminaba siendo una deuda de 1.300.000 pesos, también salió de la comisión. Todas esas cosas salieron de las comisiones con prueba porque Cabildo pone el proyecto, o sea, es una realidad. Le gusta a quien le guste, porque hay gente que no le gusta decirlo, no importa, no lo digan, pero al final lo estamos discutiendo y creo que eso es lo importante. Creo que Hernán tenía alguna cosa más. No, y no, yo lo corté. estoy de acuerdo que Cabildo tiene el mérito de haber puesto el tema arriba de la mesa. Lo que creo es que de ahí a que este proyecto tiene, me parece que muchos problemas, ¿no? La enorme cantidad de gente que entra, una reestructura, condiciones mucho más favorables que la forma que se puede tomar un crédito. O sea, si se aprobara algo parecido a esto, terminaría afectando a quien pretende beneficiar, porque liquidaría el crédito para los sectores populares, ¿no? Entonces creo que hay que estudiar mejor las consecuencias que puede tener esto. Creo que me da la sensación de que si Cabildo se planta en que quiere que se apruebe el proyecto en la última versión que lo presentó, que hasta en la prensa recibe críticas de asesores que habían participado en los proyectos anteriores de Cabildo. Sí, Dora Zafir concretamente, ¿no? Que ha estado muy identificado con el tema y que lo había asesorado inicialmente a Cabildo. Sí, creo que es efectivamente porque se va a querer ir por el camino de, bueno, no acordar, ir por la juntada de firmas. Vos le ves eso como último objetivo. Me parece que es probable si Cabildo se planta en un proyecto más Porque también radical lo que dicen que el en anterior. Cabildo, creo, Y si queremos este proyecto, es que sabe que no lo van a votar los demás, depende, bueno, si se abren instancias de negociación, pero si no, creo que y ahí comparto con Esteban, es un tema que es un mamarracho meterlo en la Constitución, ¿no?